Mi madre me echó de casa a los 16 por mis medio hermanos. Ahora aparece 13 años después exigiendo 50 para su universidad. Pero cuando me acosó en mi trabajo y me agredió en mi propio apartamento, la policía se llevó una sorpresa que nunca olvidará. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital, y hace como 6 meses mi vida se convirtió en una pesadilla que todavía no termina de resolverse del todo. La cosa es que mi mamá, a quien no había visto en más de una década, apareció de la nada pidiendo dinero para la universidad de mis medio hermanos, los gemelos que básicamente fueron la razón por la que me echó de la casa cuando tenía 16 años. Y cuando digo que me echó, no estoy exagerando ni un poco. Literal me tiró mis cosas en bolsas de basura y me dijo que me fuera porque ya no había espacio para mí. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia es más complicada de lo que parece. Mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años, y mi papá biológico, bueno, ese tipo desapareció antes de que yo naciera. Nunca lo conocí, y honestamente nunca me importó conocerlo. Crecí con mi mamá y mis abuelos maternos, que básicamente eran mis segundos padres, y la verdad es que no fue una mala infancia para nada. Mi mamá trabajaba mucho, tipo enfermera en turnos nocturnos, así que pasaba bastante tiempo con mis abuelos, pero cuando ella estaba en casa las cosas eran buenas, ya sabes, normales. Recuerdo que íbamos al parque los domingos, ella me ayudaba con la tarea, veíamos películas juntas, era una mamá soltera que hacía su mejor esfuerzo, y yo la quería un montón. Mis abuelos vivían como a 10 minutos de nosotros, y siempre estaban ahí, para todo. Eran mi red de seguridad, supongo. Todo cambió cuando yo tenía como 8 años, creo, o tal vez era un poco más grande, no recuerdo exactamente, pero mi mamá conoció a Benjamín. Él trabajaba en construcción, tenía su propio negocio pequeño o algo así, y al principio parecía un tipo decente. Nunca me molestó ni nada, simplemente estaba ahí. Se casaron cuando yo tenía 12 años. Fue una boda pequeña en el jardín de mis abuelos. Y recuerdo que pensé que tal vez esto estaba bien, que tal vez era bueno que mi mamá tuviera a alguien. Benjamín se mudó a nuestra casa, que era una casa pequeña de 2 habitaciones. Nada fancy, pero era nuestro hogar. Y durante los primeros años todo siguió siendo relativamente normal. Él trabajaba, mi mamá trabajaba, yo iba a la escuela, hacía mis cosas de adolescente típico, y aunque Benjamín y yo nunca fuimos súper cercanos, tampoco había drama, era como vivir con un roommate adulto más que con un padre. ¿Me explico? Las cosas empezaron a ponerse raras cuando tenía 15 años. Mi mamá quedó embarazada, y cuando digo que fue un shock mayúsculo. Ella tenía como 35 años en ese momento, y yo honestamente pensé que ya no quería más hijos, pero resulta que estaba embarazada de gemelos. Toda la dinámica de la casa cambió inmediatamente. De repente todo giraba alrededor del embarazo, de preparar la casa para los bebés, de comprar cosas dobles de todo porque eran 2, y yo empecé a sentirme como un mueble. Tipo, estaba ahí pero nadie realmente me prestaba atención. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, pero tenía 15 años y estaba en mi propio mundo de escuela y amigos, y no pensé que las cosas pudieran cambiar tanto. Los gemelos nacieron justo después de que cumplí 16 años, fue en marzo creo, y por un par de meses todo fue caos total en la casa, bebés llorando a todas horas, mi mamá exhausta, Benjamín estresado por el dinero porque ahora eran 2 bocas más que alimentar y pañales y todo eso sale caro, ya sabes. Yo intentaba ayudar cuando podía, tipo cuidar a los bebés mientras mi mamá dormía un rato. Pero honestamente también tenía mi vida. Tenía escuela, tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería los fines de semana porque quería ahorrar para un carro o para la universidad. No estoy segura qué era mi plan exactamente en ese momento. Entonces un día, fue como en junio, unos 3 meses después de que nacieron los gemelos, llegué a casa de la escuela, y mis papás, bueno, mi mamá y Benjamín, estaban sentados en la sala esperándome. Mi mamá tenía esa cara que ponía cuando estaba a punto de decir algo serio, y Benjamín solo miraba al piso, y yo inmediatamente supe que algo malo venía. Me senté, y mi mamá básicamente me dijo, necesitamos hablar sobre tu futuro. Y yo pensé, ok, tal vez quiere hablar sobre la universidad o algo así, pero no. Lo que dijo fue que con los gemelos las cosas estaban muy apretadas financieramente, que la casa era muy pequeña para todos, que ya no podían seguir manteniéndome. Literalmente me dijo, creemos que sería mejor si te mudas con tus abuelos. Ellos tienen más espacio, y nosotros necesitamos ese espacio para los niños. No podía creerlo, simplemente no podía procesar lo que estaba escuchando. Le dije, ¿me estás echando? ¿En serio? Y ella se puso toda defensiva diciendo que no me estaba echando, que era lo mejor para todos,
que yo entendería cuando fuera mayor, que ellos no podían mantener a 3 hijos y que yo ya tenía 16 años, que era casi adulta, que mis abuelos me querían y estarían felices de tenerme. Benjamin no dijo ni una palabra durante toda la conversación. Solo asentía cuando mi mamá hablaba, y eso me dio más rabia todavía. Intenté razonar con ella. Le dije que yo trabajaba y pagaba mis propias cosas, que no les costaba tanto, que podía ayudar más con los bebés, pero ella ya había tomado la decisión. Me dijo que tenía hasta el fin de semana para empacar mis cosas. El viernes de esa semana llegué de la escuela, y todas mis cosas estaban en bolsas de basura negras en el garaje. Ni siquiera me dejó empacar correctamente. Simplemente tiró todo ahí como si fuera basura literal. Llamé a mis abuelos llorando, y ellos vinieron a recogerme de inmediato. No hicieron preguntas, solo me abrazaron y me dijeron que siempre tendría un lugar con ellos. Mi abuelo cargó las bolsas en su camioneta, una Ford vieja que tenía como 1000 años, y nos fuimos. Recuerdo que miré hacia atrás, mientras salíamos de la entrada, y vi a mi mamá parada en la ventana de la sala con uno de los gemelos en brazos, y ella solo me miró sin expresión, sin decir adiós, ni nada. Vivir con mis abuelos fue lo único que me salvó, la verdad. Ellos me dieron todo el amor y apoyo que mi mamá me quitó de la noche a la mañana. Mi abuela me ayudaba con la tarea, me preparaba el desayuno todas las mañanas, mi abuelo me llevaba al trabajo en la cafetería y me recogía. Pero no voy a mentir, estaba destrozada emocionalmente. Tipo, no podía entender cómo mi propia madre me había abandonado por sus nuevos hijos, como si yo no importara ya. Pasé meses sintiéndome así, preguntándome qué había hecho mal, si era mi culpa de alguna manera. Mis abuelos intentaban animarme diciéndome que no era nada personal, que mi mamá estaba abrumada, pero yo sabía la verdad. Ella había elegido, y yo no era la elección. Terminé la preparatoria viviendo con mis abuelos. Saqué buenas calificaciones, porque necesitaba becas si quería ir a la universidad. No había manera de que pudiera pagarlo de otra forma. Mi mamá no contactó ni una sola vez durante esos 2 años, ni en mi cumpleaños ni en Navidad, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ella. Mi tía, la hermana de mi mamá, fue la única de ese lado de la familia que se mantuvo en contacto, y ella fue quien me ayudó a conseguir préstamos estudiantiles, siendo mi cofirmante, porque sin eso no hubiera podido ir a la universidad. Entré a una universidad estatal como a 2 horas de casa de mis abuelos. Estudié marketing porque me gustaba y parecía algo que podría darme un buen trabajo después. La universidad fue difícil en formas que no esperaba. Trabajaba en el campus, en la biblioteca, tipo 20 horas a la semana mientras llevaba carga completa de clases, y aún así, apenas tenía dinero para comer a veces. Mis abuelos me mandaban algo cuando podían, pero ellos ya estaban retirados y no tenían mucho. Tampoco. Había días que comía ramen y mantequilla de maní básicamente, y veía a otros estudiantes con sus padres visitándolos, llevándolos a comer, pagándoles todo, y sentía esa rabia que nunca se iba del todo, esa sensación de ¿por qué yo tengo que hacer esto sola? Pero también me hacía más determinada, tipo yo voy a salir de esto y voy a tener éxito a pesar de todo. Me gradué hace como 5 años. Conseguí un trabajo entry level en una agencia de marketing digital aquí en la ciudad. El salario era horrible al principio, como 35,000 al año antes de impuestos, y con los pagos de los préstamos estudiantiles apenas me alcanzaba para un apartamento diminuto que compartía con 2 roommates. Vivía literalmente de cheque en cheque, pero estaba construyendo mi carrera, aprendiendo, trabajando horas locas para demostrar que valía la pena. Después de como 2 años me ascendieron a coordinadora de cuentas, y el salario mejoró un poco, pude mudarme a mi propio estudio, nada lujoso, pero era mío. Y empecé a sentir que finalmente estaba estable, que había logrado construir algo por mi cuenta. Hace como 8 meses me volvieron a ascender. Ahora soy gerente de cuentas senior y gano como 75,000 al año, que para mí es una cantidad enorme de dinero considerando de dónde vengo. Pude comprarme un carro usado decente, un Mazda 3 del 2019. Empecé a ahorrar dinero por primera vez en mi vida, y sentía que finalmente estaba donde quería estar. Hablaba con mis abuelos todas las semanas, los visitaba cuando podía. Ellos estaban súper orgullosos de mí, y eso significaba todo para mí. Entonces hace 6 meses, un martes normal, estaba trabajando desde casa cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí sin pensar mucho, y ahí estaba mi mamá, a quien no había visto en más de 10 años, parada en mi puerta como si nada. Literalmente me quedé congelada, no sabía qué decir, y ella sonrió y dijo, «Hola, cariño, te ves tan diferente, ya eres toda una adulta». Me preguntó si podía pasar. Y yo, no sé por qué, la dejé entrar. Supongo que estaba en shock o algo así. Se sentó en mi sofá,
y empezó con small talk, preguntándome cómo estaba, qué había estado haciendo, y yo solo la miraba pensando, ¿en serio? ¿Después de más de 10 años me vienes con small talk? Finalmente le pregunté directamente, ¿qué haces aquí? Y ahí es cuando salió con lo que realmente quería. Me dijo que los gemelos, que ahora tenían 13 años, eran muy inteligentes y querían ir a la universidad cuando se graduaran, pero que ella y Benjamín no tenían dinero ahorrado para eso. Había averiguado por mi tía que yo ahora tenía un buen trabajo, y pensó que tal vez yo podría ayudar, ya sabes, contribuir para la educación de mis hermanos. Me reí. Literal me reí en su cara. No podía creer la audacia. Le dije, ¿me estás jodiendo? Tú me echaste de la casa para poder enfocarte en ellos. Me abandonaste completamente, y ahora vienes a pedirme ¿dinero para sus estudios? Ella se puso toda defensiva diciendo que yo lo estaba exagerando, que ella no me había abandonado, que solo había hecho lo que tenía que hacer en ese momento, que ella pensó que yo estaría mejor con mis abuelos. Le dije que se fuera de mi apartamento, que no iba a darle ni un centavo, que ella hizo su elección hace años y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Ella trató de seguir hablando, pero yo la interrumpí y le dije, «Sal de aquí ahora o llamo a la policía». Se fue, pero eso fue solo el principio de la pesadilla. Empezó a mandarme emails, tipo todos los días, diciéndome que yo era egoísta, que era mi responsabilidad ayudar a mi familia, que los gemelos eran inocentes en todo esto, y no merecían sufrir por nuestros problemas del pasado. También empezó a llamarme. Dejaba mensajes de voz llorando diciendo que ella me había criado sola por años, que le debía esto, que cómo podía ser tan cruel con mis propios hermanos. Bloqueé su número, pero conseguía otros números y seguía llamando. Era agotador. Cada día llegaba a casa del trabajo con ansiedad pensando en qué nuevo mensaje o email iba a encontrar. Entonces las cosas escalaron horrible. Un día hace como 4 meses estaba en la oficina. Teníamos una reunión importante con un cliente, y de repente la recepcionista me llama y me dice que hay alguien aquí que dice ser tu mamá y necesita verte urgentemente. No lo podía creer. ¿Cómo me había encontrado en el trabajo? Bajé furiosa y ahí estaba en el lobby, llorando y haciendo una escena diciendo que su hija no quería ayudarla, que la familia debería apoyarse mutuamente. Había gente mirando. Mis colegas estaban ahí. Fue humillante. Tuve que llamar a seguridad para que la sacaran, y ellos terminaron llamando a la policía porque ella no quería irse. Ese día mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó qué estaba pasando. Tuve que explicarle toda la situación. Fue horrible. Los emails se volvieron más agresivos después de eso. Me decía que yo era una hija horrible, que me arrepentiría de esto, que los gemelos me iban a odiar cuando se enteraran que yo tenía dinero y no quería ayudarlos. En uno de los emails me dijo que iba a contarle a toda la familia qué tipo de persona egoísta me había convertido, que iba a asegurarse de que todos supieran que yo había abandonado a mi familia. Mi tía me contactó después de que mi mamá la llamó, y gracias a Dios mi tía estaba de mi lado. Me dijo que no le debía nada a mi mamá, que estableciera límites y no me sintiera culpable, pero mi mamá no paraba. Empezó a aparecer en mi apartamento. Tocaba la puerta a horas random, tipo a las 10 de la noche un miércoles, a las 7 de la mañana un sábado. Dejaba notas en mi puerta con cosas como, tus hermanos necesitan tu ayuda, o la familia es para siempre. Una vez la encontré esperándome en el estacionamiento de mi edificio, cuando llegaba del gym, se me acercó y empezó a gritarme ahí mismo, diciéndome que era una desagradecida, que después de todo lo que ella había hecho por mí yo no podía hacer esto por ella. Le volví a decir que se fuera y me dejara en paz, pero ella seguía gritando, y tuve que literalmente correr a mi apartamento y cerrar la puerta con seguro. La gota que derramó el vaso fue hace como 2 meses. Era un domingo en la tarde. Yo estaba en mi apartamento viendo Netflix y relajándome después de una semana pesada en el trabajo, cuando empezó a tocar la puerta como loca. Abrí sin pensar, pensando que tal vez era mi vecina o algo, y ahí estaba mi mamá otra vez. Antes de que pudiera decir nada, ella empujó la puerta y entró a la fuerza. Estaba gritando que necesitaba hablar conmigo, que esto no podía seguir así, que yo tenía que entender que ella solo estaba tratando de hacer lo mejor para sus hijos. Le dije que saliera inmediatamente o iba a llamar a la policía, y ella se acercó a mí con el dedo en mi cara, diciendo, ¿me vas a amenazar? ¿A tu propia madre? ¿Después de todo lo que yo hice por ti? Y yo le dije, tú no hiciste nada por mí. Me echaste cuando tenía 16 años. Me abandonaste completamente. Eso fue cuando ella perdió el control totalmente. Me empujó contra la pared, no fuerte pero suficiente para que yo cayera un poco hacia atrás, y empezó a gritarme en la cara que yo era una perra desagradecida, que me arrepentiría de esto, que ella se aseguraría de que mi vida fuera un infierno.
Yo estaba en shock. No podía creer que me estuviera agrediendo físicamente. Mi vecina del lado, una señora mayor super sweet que siempre me saludaba, debió escuchar todo el escándalo porque tocó mi puerta preguntando si todo estaba bien. Mi mamá se quedó callada de repente, y yo abrí la puerta. Mi vecina vio mi cara probablemente en pánico, y dijo que iba a llamar a la policía. Mi mamá intentó salir corriendo, pero la policía llegó como en 10 minutos. Hablaron con las dos, con mi vecina que había escuchado todo, y arrestaron a mi mamá por asalto. Pasé esa noche dando mi declaración en la estación de policía. Fue surreal. Nunca pensé que llegaría a este punto. La policía fue súper profesional. Me explicaron que podía pedir una orden de restricción, que tenía que documentar todo el acoso que había estado experimentando. Al día siguiente hablé con un abogado que una amiga me recomendó, y él me ayudó a juntar todos los emails, los mensajes de voz, testimonios de mi vecina y de seguridad en mi trabajo, y aplicamos para la orden de restricción. Fue aprobada como una semana después. Mi mamá no puede acercarse a mí, a mi trabajo o a mi apartamento. Tiene que mantenerse a al menos 500 pies de distancia. Desde entonces ha sido relativamente tranquilo. No he tenido contacto directo con ella, pero me enteré por mi tía que ella está súper amargada, diciéndole a quien quiera escuchar que yo soy una hija horrible que la mandó a la cárcel. Los gemelos, que ahora tienen casi 14 años, ni siquiera saben la historia completa. Mi mamá aparentemente les dijo que yo simplemente no quiero ser parte de la familia, no les contó que me echó de la casa cuando tenía su edad. Parte de mí siente algo por ellos, porque son solo niños, y no tienen la culpa de nada de esto, pero al mismo tiempo no puedo cargar con esa responsabilidad, no después de todo. Estoy en proceso de mudarme a un nuevo apartamento en una zona diferente de la ciudad. No le he dicho a casi nadie la dirección nueva, solo mis abuelos, mi tía y un par de amigos muy cercanos. Mi abogado me dijo que mantenga toda la documentación de la orden de restricción actualizada y que reporte cualquier violación inmediatamente. A veces todavía tengo pesadillas de que aparece en mi puerta o en mi trabajo otra vez. Es una ansiedad que probablemente va a tomar tiempo procesar completamente. Mis abuelos han sido increíbles durante todo esto, como siempre. Mi abuela me dice que hice lo correcto, que nadie debería tolerar ese tipo de acoso sin importar quién sea, que yo no le debo nada a alguien que me abandonó cuando más la necesitaba. Mi abuelo, que normalmente es un hombre de pocas palabras, me dijo la semana pasada que estaba orgulloso de mí por mantenerme firme, por no dejarme manipular. Eso significó mucho para mí, más de lo que probablemente pueda expresar. La verdad es que no sé cómo termina esta historia, o si realmente termina algún día. La orden de restricción es por 2 años. Después de eso no sé qué va a pasar. Tal vez mi mamá finalmente entienda que tiene que dejarme en paz, o tal vez va a intentar algo más cuando expire. Por ahora estoy tratando de enfocarme en mi vida, en mi carrera que me costó tanto construir, en las personas que realmente estuvieron ahí para mí cuando lo necesitaba. A veces, me pregunto si debería sentir más culpa por los gemelos, si debería haber sido la persona más grande y ayudar de alguna forma. Pero entonces recuerdo que tenía 16 años cuando me echaron, que tuve que hacer todo sola mientras ellos tenían 2 padres y un techo, y esa culpa se desvanece un poco. Lo que sí sé es que ya no voy a dejar que nadie me manipule, usando la familia como excusa. La familia no es solo sangre, es las personas que están ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Y esas personas para mí son mis abuelos, mi tía, mis amigos que me apoyaron durante todo esto. Mi mamá tuvo su oportunidad de ser mi familia y eligió no serlo. Ahora tiene que vivir con esa decisión. Supongo que, al final aprendí que establecer límites no es ser cruel, es cuidar de ti mismo. Y después de todo lo que pasé, eso es lo que necesito hacer.